Me llamo Inés Blanco y me conocían como Grey. Vengo de la familia Blanco. Mi mamá se llama Zenaida y mi papá Antonio. Hacía trapecio, contorsiones, bailaba. Mi temporada, mi niñez toda fue en el circo. Cuando tenía como 8 años, quería estudiar, quería de pronto algo diferente a la vida circense, conocer otras cosas. Y empecé a estudiar en Barranquilla, donde una tía. Ahí nada más demoré medio año porque me cayó no la mamitis, sino hermanitis, porque estaba muy apegada a mi hermana. Llegó por razones y ya yo me quise ir. Después mi mamá también tomó la decisión, como al año, de residir o estar en un solo lugar, en una casa, y nos quedamos viviendo en un pueblo que se llama Campo de la Cruz. Ahí también pasé un tiempo estudiando, pero estudiábamos y íbamos al circo en vacaciones en esa temporada. Después hubo una inundación en ese pueblo, nos tocó salir y pasamos a vivir a un pueblo que se llama Los Palmitos y demoramos un año, nada más. Y mi mamá tuvo la oportunidad de comprar un lote, empezó a construir una casa en la población de Malambo. Ahí terminé mi bachiller, empecé a estudiar desde sexto ahí, Malambo Atlántico. Terminé mi bachillerato, me gradué. Igual seguí yendo al circo todos los fines de semana, o si estaba cerca de Barranquilla, porque Malambo queda cerca de Barranquilla. Me iba casi todos los días, viajaba todos los días. O cuando estaban más lejos, ya iba a los fines de semana a trabajar el circo. Entonces fue entre la mayoría de mi infancia y adolescencia, fue entre el circo y estudiando, adquiriendo conocimiento. Después, bueno, me casé y como a los 5 años, cuando llegó pandemia, nos residimos ahora en Cereté, que estamos viviendo. Vivo con mi esposo, tengo 2 hijas y pronto viene otro en camino. Y ya no está en el circo. Y ya no estoy en el circo, ahora vivo ahí en Cereté. Mi esposo tiene un trabajo normal, también es de circo. Trabaja en una empresa y estamos ahí, nos residimos ahí. Salimos del circo, ahora estamos viviendo en una casa. Bueno, a ver, ¿recuerdas tu primera función? O sea, tu debut, como en qué plaza eres, cómo fue tu primera experiencia, o así como que recuerdes como de las primeras experiencias que te quedaron marcadas. Bueno, no recuerdo obviamente la primera vez, pero sí la experiencia de la primera vez que salí como payasa. Una de las que, porque creo que estaba más chiquita. La vez que salí, y me gustaba mucho, pero yo siento que de pronto no había como esa realización de pronto de payasas, pero a mí me gustaba, así no lo ejercí, pero me gustaba hacerlo. Después recuerdo la primera vez que hice trapecio, que hice escalera, que también estaba pequeña, yo creo que tenía como 7 años, 8 años, fue la primera vez. Y de resto, porque creo que no recuerdo la primera vez en sí que salí a la pista, yo creo que siempre. La experiencia, lo que más me gustaba era como viajar, como conocer, porque por medio del circo uno conoce muchas partes, incluso cultura, cosas de que uno quedaba de pronto impresionado. Y el público, la acogida que uno recibía de algunas personas, no siempre, pero sí de algunas personas de los pueblos cuando uno llegaba con el circo. Y cuéntanos ahora una que sea difícil, un recuerdo difícil. Eso sí, no tiene bastante. Bueno, para mí, ahora es que así que yo recuerdo, pero para mí lo más ahora es la incomodidad. O sea, es algo que yo no sé, que no, es la incomodidad como de pronto no de estar, porque uno duerme bien y todo, pero sí de, ¿cómo se dirá? Como de para lo del baño, para lo del aseo. El servicio. Los servicios. Sí, creo que es como algo que siempre ha sido muy incómodo porque a veces uno no encuentra de pronto partes donde le puedan alquilar, donde le puedan
donde le puedan prestar, donde uno pueda ir. Entonces, algo que son experiencias bastante... Y cuando llegan las lluvias, que llegan las brisas, los vendavales, es muy... O cuando los lotes son muy barriosos. Yo creo que son experiencias que uno dice que son muy incómodas. Ahora, Viene otra vez. ¿cómo sería un día normal en el circo? ¿O era? Tú hablas de lo que era, y ya tú no estás acá. Bueno, que yo recuerdo un día normal, que no fuera viaje, era levantarse, comer y esperar pues que la función. Yo creo que eso era como lo básico, que no fuera día de viaje, eso era como lo básico, ya que variaba que uno fuera pronto a ensayar algo. ¿Cierto, León? Ya, ve. Variaba eso, como de pronto que uno fuera a ensayar algo nuevo o quería practicar algo, pero del resto así eran mis días normales. Sé que muchos no eran así, pero era levantarse, de pronto comer. Claro, desde tu punto, ¿no? Cada quien vive su vida sí es diferente. A ver, de los recuerdos que tengas de tu familia en esos momentos del circo cuando joven, los que conformaban el circo, como qué papel desempeñaba cada quien. De pronto mi papá era el payaso, pero también era el dueño. Mi hermano era el electricista, pero también hacía sus números. En lo que yo viví, casi siempre nos tocaba a todos hacer de todo. Mis hermanos eran los artistas, eran los payasos, pero también eran los que armaban el circo, eran los que ponían la luz, eran los que organizaban una, otra cosa. Bueno, mi mamá casi siempre la veía, era que se encargaba de las ventas, le tocaba atender a todos los que tuvieran en el circo para darle de pronto de comer o algo, casi siempre. Pero lo que más recuerdo era que no había como algo específico, a todos nos tocaba hacer lo que en el momento se necesitara. Tú eras DJ, tú te tocaba estar en la música, y te tocaba, como uno dice acá, en el ámbito hacer librea, te tocaba hacer librea. Entonces siempre éramos de todo. De todo. Sí, eso es en todo. Bueno, ¿cómo se organizan cuando llega a un pueblo? El proceso de llegar a un pueblo, ¿cómo lo viviste tú? Primero que todo, el permiso. Ahora nos exigen bastante la alcaldía, pero antes que yo recuerde casi siempre era con el de la Junta Comunal de la población. Se buscaba ese permiso y se anunciaba de que iba a llegar el circo. Después, obviamente, la pasada se buscaba un transporte si no había, que en un tiempo se tuvo transporte propio, pero en el otro nos tocaba buscar quien nos pudiera transportar hacia el otro pueblo, era descargar, volver a armar todo y establecerse. Esta es básicamente la misma de arriba, porque como consta la dice que qué oficios se realizan en el circo y cómo se distribuyen. Es básicamente lo mismo de que todos hacen de todo. Como una pregunta igual que la otra pregunta. Para ti, ¿qué significa vivir viajando? ¿Qué sentido le das tú a vivir viajando? Como dicen por ahí, se disfruta. Yo creo que, como recalcaba anteriormente, lo que más me gustaba del circo era viajar. Yo siento que uno disfruta porque uno conoce, no está siempre como que en ese solo lugar. Es vivir, para mí, viajar es vivir. ¿Qué significa, o sea, cómo se convierte la carpa en un hogar? Porque tú vives ahí en la carpa, pero trabajar en el circo puedes siempre referirte a trabajar, pero cuando sientes que te empiezas a referir a hogar en el circo, o sea, como llamas tú el circo también es tu hogar. Desde tu punto, porque otras personas en empresas grandes yo imagino que dirán no, pues cuando me siento bien, ya me llevo como con la gente, entonces, pero uno que trabaja en circo, porque uno siempre dice como que mi familia trabaja conmigo, entonces el hogar no es el sitio, sino mi familia.
Sí, yo te entendí, pero estoy como expresar. Porque ¿cómo hago? Porque obviamente el hogar es... Yo digo que es eso, sí, porque a veces los circos no están conformados simplemente de familia, sino hogares, lo que yo siento es de rodearte de las personas que amas. Eso es lo que hace un hogar, porque no todos los circos están conformados, todo familia. Pero lo que hace un hogar es eso, no solamente se ve como una empresa, sino como eso donde yo estoy conviviendo con personas, donde aprendo también de esas personas y que también puedo, de lo que yo sé, comunicar o enseñar. Pasa. Aquí toca hacer cortes comerciales con estos peladitos. Ahora yo salgo allá atrás. Allá va. Ahora te borran con la I. Ahí te... Ahora vienes tú. ¿Qué aprende un niño creciendo en la carpa? Que aprende a ser libre, yo creo. Ser libre, nerd. ¿Qué aprendí? Bueno, ¿qué aprendí yo? Yo aprendí eso, hay mucha libertad. Aprendí de que nosotros desde niños tenemos libertad en la economía porque se nos suelta como de esa manera. Aprende uno de que hay que trabajar a pesar, porque obviamente es nuestro hogar, pero se trabaja con amor, pero es igual un trabajo. Aprende de que así también se logran las cosas trabajando con esfuerzo, dedicación y amando lo que se está haciendo. ¿Qué hace la vida del circo diferente de otra vida? Sí, es verdad. Pero de mi punto, ¿qué hace diferente? Como tú dijiste todo, pero hay cosas obviamente buenas y cosas malas. Acá lo que yo expresaba ahorita, pues lo que a mí me parece bueno era eso de viajar y que por medio de los actos se puede lograr a llegar a personas, se puede llegar incluso a hacer sonreír a gente que está triste. Yo sé que por medio del arte que se hace circense, muchas personas han encontrado pronto una esperanza, han visto otras cosas, porque por medio del arte se logra. Y la otra es eso, el que a veces creo que como circos pequeños es la dificultad es para como vivir dignamente, por así decirlo. Bueno, esta no aplica porque sé que sigues haciendo en el circo tradicional. Nada. Visitar. Pero puedes decir, no, ya no, en este momento ya no me encuentro trabajando en el circo porque ya me establecí con familia, pero siempre estoy presente de todos los circos porque son mi raíz. Espérate. Ahora estos momentos no estoy en el circo, ya estoy establecida en un lugar, tengo familia, tengo mi hogar, estamos en otras cosas, pero siempre estoy viniendo porque es donde crecí, donde aprendí muchas cosas, que la mayor parte de mi vida fue en el circo. Bueno, yo creo que el sello, no solamente mío, sino de toda mi familia, es del carisma o la actitud que tenemos al estar en el escenario, a como dice uno, mostraba el número o el acto que uno hacía, siempre era alegría porque yo creo que siempre había ese amor de estar en la pista, de ese querer, de pronto hacer sonreír, de dar un poco de ánimo a las personas. ¿Quién te enseñó lo primero que aprendiste o los que aprendiste? ¿Quién te enseñó a trabajar en el circo? Yo no recuerdo así como que alguien estuviera ahí, pero sí mi hermana mayor, creo que fue la que más de pronto estuvo ahí. ¿Qué te enseñó? ¿Cómo fue el proceso? Más que todo recuerdo fue las contorsiones y en los bailes, porque siempre
me recalcaba mucho, tienes que sonreír, tienes que mirar al público. Y cuando íbamos a ensayar, era ese. En una ocasión que recuerdo así, mi papá una vez haciendo la escalera, pero casi siempre fue porque como iniciativa de uno querer ensayar y de querer aprender. El aprendizaje de nosotros desde pequeños casi siempre es como empírico, viendo y haciendo. Y queriendo hacer. ¿Qué enseñanzas ¿qué no debería perderse? ¿Sientas tú que esto no debe perderse del circo tradicional? Sí, obviamente hay que innovar, pero lo tradicional, el payaso que interactúa también con el público, yo creo que eso no debería perderse, y sobre todo yo creo que el querer hacer y el querer estar haciendo los actos en el circo. ¿Qué pasa cuando un mayor fallece en el circo? O sea, ¿cómo es el proceso? Sí. Pero de cuando alguien murió, no viste como ninguna. No. Y yo tampoco, porque cuando ya mi abuelo falleció, mi abuelita Irina, que fue la primera, ya estábamos recibidos en casa. O sea, nunca viví, pero sí escuché que como que lo buscaban por ahí, a veces encontraban siempre a alguien que daba algo para enterrarlo. Que nosotros nunca se tuvo eso. Porque en sí el circo ahora es que está presente. Como eso, como lo que ustedes quieren hacer, de que se muestre. Porque en sí el circo no era como algo aparte. Era que ellos miren a ver cómo hacen con su vida. Pero O sea, le tocaba conseguir, donde sea que pasó el suceso, ahí se conseguía y ahí quedaba. yo creo que escuché, porque yo nunca pasé. Ya nosotros, no, yo creo que la generación de nosotros ya cada quien como que tenía su casa, gracias a Dios, Sí. su lugar. O había algo, o sea, alguien que de pronto y se llevaba el muerto, pero porque el más cerca sí fueron mis abuelos, y ellos tenían ya pues, su cosa, su funeraria, pero del resto no. Aunque yo creo que esta pregunta va más que todo en tu papá y a ver cómo vive. Ajá, como más viejos. Ajá. Porque también el de las hijas de Yondaira, pero como la mujer era de pueblo, ella, o así, o sea, yo digo que era así, era porque alguien tenía alguna relación o tocaba enterrarlo en un pueblo, comparar, yo creo que. Bueno. ¿Qué pueblos recuerdas más así? ¿Qué tú recuerdas del pueblo? O departamento que te digan, no, cuando yo estoy en circo, lo que más, Atlanta. Eso es lo que te tienes que decirlo tú, no ya. Sí, bueno, lo que más recuerdo en las partes donde más estuve fue en el departamento del Atlántico. Ahí fue como que más estuvo el circo, no sé si influyó, que como nosotros estudiamos por ahí, tocaba el circo, está por ahí, pero donde más estuvimos fue para el Atlántico. Aprendizaje. En una palabra. Se aprende mucho en la vida del circo. ¿Qué perdería Colombia si el circo tradicional desapareciera? Yo creo que la alegría que puede llevar el circo